Tenéis que escuchar esto porque lo que pasó es sencillamente increíble. Ya no queremos volver. España se ha convertido en nuestra segunda patria. Estas fueron las palabras que Elena, la esposa de un magnate ruso del petróleo de 72 años, pronunció entre lágrimas en la sala de embarque del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y no estaba sola. El pasado mes de marzo, en el momento de mayor tensión geopolítica que se recuerda, 14 damas de la más alta sociedad de Moscú, mujeres que lo tenían todo, desafiaron las feroces advertencias de sus familias, del gobierno, de una sociedad entera, para embarcarse en un viaje que muchos calificaron de suicida. ¿Su objetivo? Un sueño casi infantil, ver los almendros en flor de Mallorca. Sin embargo, lo que ocurrió apenas 5 minutos después de aterrizar en suelo español las hizo romper a llorar desconsoladamente. Y al final de su viaje de una semana, protagonizaron un incidente insólito, un motín de corazones que se negaron a regresar al frío. ¿Os lo podéis creer? Estas mujeres aristócratas rusas que durante toda su vida solo habían conocido el lujo de la cultura europea, temblaron bajo la majestuosidad de la Alhambra de Granada, susurrando que aquel era el instante más hermoso de sus vidas. Un viaje que a su regreso desató una inesperada fiebre española, que barrió por completo la fría sociedad rusa. Desde la inesperada y cálida bienvenida en el aeropuerto que derritió el hielo de sus almas, pasando por el shock espiritual ante la belleza indescriptible de la Andalucía florida, hasta la profunda conexión con el alma española a través del desgarro y la pasión del flamenco, y la experiencia casi milagrosa con un sistema sanitario que las dejó boquiabiertas. ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron exactamente en España? Esta es la historia de un grupo de mujeres valientes. Mujeres que, a pesar de ser tachadas de traidoras, de ser amenazadas con el ostracismo por sus propias familias, se atrevieron a cruzar 40 años de abismos políticos, armadas únicamente con una pura y casi olvidada ilusión por una tierra llamada España. Se arriesgaron a todo para cumplir el que, para ellas, era el último gran sueño de sus vidas. Y ahora voy a contaros el milagro de cómo, en tan solo 7 días, su visión del mundo cambió para siempre. Hola a todos, soy Elena, y durante los últimos 20 años he tenido el privilegio de ser un puente cultural entre España y Rusia. Hablo ruso con la fluidez de mi lengua materna y he guiado a incontables viajeros, pero la experiencia que viví aquel marzo, creedme, fue la más especial, la más conmovedora de toda mi carrera. Aún hoy, se me eriza la piel al recordarla. Todo comenzó en el gélido aeropuerto de Domodedovo, en Moscú. Allí conocí por primera vez al grupo, 14 mujeres rusas de avanzada edad. La más joven tenía 62 años, la mayor 76. No eran mujeres cualquiera. Todas pertenecían a la élite moscovita. El grupo lo encabezaba Elena, la ya mencionada esposa del magnate petrolero, junto a ella, Irina, mujer de un importante banquero, Marina, esposa del rector emérito de la Universidad de Moscú. Damas de la más alta alcurnia de la sociedad rusa. La idea, la chispa que encendió esta locura, nació del sueño de una vida de Elena. 50 años atrás, había leído un libro de fotografías antiguas sobre España. Una imagen en particular se le grabó a fuego en la memoria: un campo de almendros en flor en Mallorca, un manto blanco y rosado bajo el sol del Mediterráneo. Verlo con sus propios ojos se convirtió en la promesa secreta que se hizo a sí misma. Ahora, superados los 70, sintió que era su última oportunidad. Con el alma en un puño, llamó a sus amigas de toda la vida y les propuso el viaje que lo cambiaría todo. Sin embargo, en cuanto el plan se hizo público, estalló la tormenta. Sus familias se opusieron con una violencia inusitada. En plena tensión política desde 2022, viajar a España, un país firmemente occidental, era considerado una auténtica demencia. Os llamarán traidoras, criminales y con razón. Puede que ni siquiera os dejen volver a Rusia, les gritaban. El propio hijo de Elena, un hombre poderoso e influyente, intentó aterrar a su madre: mamá, podrían detenerte bajo sospecha de espionaje. Los medios de comunicación rusos, controlados por el Estado, se sumaron al linchamiento, publicando reportajes negativos día tras día. Sus amigos más cercanos les dieron la espalda, llegando a insultarlas, a llamarles desertoras. Pero a pesar de todo, aquellas 14 mujeres no cedieron. Se mantuvieron firmes en una creencia simple pero revolucionaria: la cultura no tiene nada que ver con la política. La belleza de una flor no entiende de fronteras.
El día de la partida, el aeropuerto de Domodedovo fue un desierto de afecto. Ni un solo familiar fue a despedirlas. Sus maridos opuestos hasta el final. Sus hijos declarando que no podían comprender la locura de sus madres. Fue una partida en la más absoluta soledad. Durante el vuelo, la tensión era palpable. Se miraban unas a otras, susurrando sus miedos. ¿De verdad estaremos bien? ¿Nos tratarán con hostilidad, con desprecio? Yo misma, os lo confieso, estaba preocupada. En un clima político tan delicado, no podía predecir cómo serían recibidas en España. Pero todo lo que habíamos imaginado, todo el miedo acumulado, se hizo añicos en el preciso instante en que aterrizamos en la Terminal 4 de Madrid-Barajas. Primero, la voz del piloto por megafonía: bienvenidos al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Gracias por volar a España. Y justo después, algo que nos dejó heladas. La misma bienvenida, repetida en un perfecto y cálido ruso. Elena se giró hacia mí con los ojos como platos. ¿Lo has oído? Nos han dado la bienvenida en ruso. Pero eso solo fue el principio. Mientras caminábamos por los pasillos hacia el control de pasaportes, llegó el primer impacto. Un empleado de AENA, al ver a nuestro grupo, nos sonrió abiertamente y dijo en español: bienvenidas. E inmediatamente después, en un ruso claro y amable. ¡Hostia! Fue como si un interruptor se activara. En un segundo, la expresión de todas ellas cambió. El muro de recelo que habían construido durante semanas se derrumbó, reemplazado por una mezcla de shock y una emoción incontenible. En el control de inmigración, la segunda sorpresa. El agente de policía, al ver a estas mujeres mayores, tuvo un gesto de delicadeza inaudito para ellas. Vio a Marina, que cojeaba visiblemente y le costaba mantenerse en pie, y sin que nadie se lo pidiera, le acercó una silla. Incluso ayudó a otra a mover su pesado equipaje de mano. Aquel gesto tan humano, tan simple, era algo que jamás habían experimentado en la fría burocracia de los aeropuertos de Moscú. Estaban alucinando. Y en la zona de recogida de equipajes, llegó la tercera y definitiva ola de emoción. Una joven trabajadora del aeropuerto española, se nos acercó y, en un ruso fluido y alegre, nos dijo: señoras, de verdad, muchísimas gracias por venir a España en esta época para ver nuestras flores. Este año están especialmente bonitas, ya veréis. Irina, la esposa del banquero, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, se atrevió a preguntar: ¿pero de verdad nos dais la bienvenida? ¿A nosotras, que somos rusas? La respuesta de la chica fue un bálsamo que curó meses de angustia. Claro que sí, por supuesto. En España, lo más bonito no son los monumentos, es la gente. El amor por la cultura y la belleza no tiene fronteras, ¿verdad? En ese momento todas, absolutamente todas, rompieron a llorar. Fue un llanto liberador, de gratitud, de sorpresa. Nada que ver con la recepción gélida y hostil que tanto habían temido. La calidez innata de los españoles, esa hospitalidad que damos por sentada, las había desarmado por completo. Elena me apretó la mano con fuerza y me dijo: ha merecido la pena venir. Solo por este momento, todo el viaje ya tiene sentido. En el autobús de lujo que nos llevaba al hotel, en el centro de Madrid, iban todas pegadas a las ventanillas como niñas. El paisaje urbano de una primavera incipiente, la luz dorada del atardecer madrileño, tan distinta a la luz gris de Moscú, las tenía fascinadas. ¡Qué colores! ¡Qué vida!, exclamaban. Hasta el conductor, un hombre amable y conversador, tuvo un detalle con ellas. Al pasar por el Parque del Retiro, donde los primeros árboles empezaban a florecer, redujo la velocidad a propósito para que pudieran disfrutarlo. Marina, conmovida, susurró: la gente de este país es increíblemente amable. Llegamos al hotel al anochecer. Y de nuevo otra sorpresa. En la recepción, junto a las llaves de las habitaciones, había unas tarjetas personalizadas. En un ruso impecable ponía: bienvenidas a la cálida primavera de España. Les deseamos un viaje inolvidable. Las habitaciones habían sido especialmente asignadas en el ala del hotel con vistas a la Sierra de Guadarrama. Al abrir las cortinas, aunque a lo lejos, se adivinaba el verdor vibrante de la naturaleza despertando. Se reunieron todas en la suite de Elena, en silencio, mirando por la ventana.
El sueño de 50 años de Elena estaba a punto de cumplirse. Con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, ella musitó como en una oración: Dios mío, gracias por permitirme ver esto antes de morir. Aquella noche, durante la cena en el restaurante del hotel, probando sus primeras tapas y un vino de Rioja, la conversación era un torbellino de excitación. Es mucho mejor de lo que jamás imaginé, este país tiene una luz especial, mañana, por fin, Andalucía. Al día siguiente tomamos el AVE hacia Granada. La experiencia del tren de alta velocidad, su puntualidad, limpieza y comodidad, fue otro motivo de asombro para ellas. Pero nada, absolutamente nada, podría haberlas preparado para lo que iban a vivir. Al llegar a la Alhambra, en el momento en que cruzamos la puerta de la Justicia y entramos en el recinto, se hizo un silencio sepulcral. Caminamos hacia los palacios nazaríes, y al entrar en el patio de los Arrayanes, con el reflejo perfecto en el agua y el aroma a azahar flotando en el aire, ocurrió. Las 14 se detuvieron en seco. Sus ojos recorrían la filigrana de los muros, los mocárabes de las cúpulas, la armonía imposible de la arquitectura. Y entonces, como si una presa invisible se hubiera roto, todas empezaron a llorar. No era un llanto discreto. Era un sollozo profundo, visceral. Mujeres de 70 años, que habían visto todas las maravillas de Europa, desde el Hermitage al Louvre, estaban llorando a lágrima viva, completamente superadas por la belleza. Los turistas a nuestro alrededor se paraban, extrañados y conmovidos por la escena. Una señora española incluso se acercó y le ofreció un pañuelo a Marina. Elena, de pie bajo los arcos del patio de los Leones, temblaba. ¡Qué hermosura, qué fuerza vital emana de estas piedras! Esto es el alma de España, dijo con la voz rota. Marina, la filósofa, añadió: yo creía que la nieve virgen de Siberia era lo más bello del mundo, pero esta explosión de vida, de arte y de historia es de otra dimensión. Esto no es de este mundo. Mientras se hacían fotos en los jardines del Generalife, con la Alhambra a sus pies y Sierra Nevada al fondo, una pareja de jubilados granadinos se acercó. «Son ustedes de Rusia, ¿verdad?», preguntó el hombre con una sonrisa. «Venir desde tan lejos a ver nuestra Alhambra, qué alegría nos dan». Irina, en su inglés rudimentario, solo acertó a decir: «Beautiful, very, very beautiful». La pareja, encantada, abrió una bolsa que llevaban y sacaron una caja de piononos, el dulce típico de la zona. «Tomen, para que los prueben». Un regalo de bienvenida. Aquel nuevo gesto de generosidad espontánea las hizo llorar de nuevo. Fue el instante en que comprendieron, de una forma profunda y personal, que ningún conflicto político podía construir un muro lo suficientemente alto como para separar los corazones de la gente. Por la tarde les había preparado la experiencia que sustituiría a la ceremonia del té del plan original. Las llevé a una cueva en el barrio del Sacromonte, un tablao flamenco íntimo y auténtico. Al principio estaban desconcertadas. La oscuridad, la sencillez del lugar. Pero entonces el guitarrista empezó a tocar. Y después el cantaor. Un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas, lanzó un quejío, un lamento que parecía nacer de las entrañas de la tierra. Su voz, rota y poderosa, llenó la cueva, y las 14 mujeres se quedaron petrificadas. Cuando la bailaora salió, descalza, y empezó a golpear el suelo con una furia y una pasión que parecían a la vez dolor y éxtasis, vi cómo sus rostros se transformaban. No entendían las palabras, pero comprendían perfectamente el sentimiento. Comprendieron el duende. La pasión, la muerte, el amor, el dolor, todo estaba allí, en la voz rota del cantaor y en el cuerpo tenso de la bailaora. Marina, la profesora de filosofía, me susurró al oído: esto no es solo un baile. Es la expresión de la condición humana. Es una filosofía de vida. En la quietud de la cueva, sus almas, forjadas en el drama y la intensidad de la historia rusa, conectaron de forma inmediata con el desgarro del flamenco. Hacía años que no sentía mi corazón tan vivo, me confesó Irina después. Es como si el ruido de Moscú, la tensión constante, todo se hubiera desvanecido, y mi alma se hubiera purificado. Pero el viaje aún les reservaba la prueba más dura. La tercera noche, ya de vuelta en Madrid, durante la cena de despedida, ocurrió la catástrofe. Irina, de repente, se llevó la mano al pecho y se desplomó sobre la mesa. Tenía 67 años y un historial de problemas cardíacos. La situación era crítica.
Las demás entraron en pánico y yo, lo admito, me quedé helada por un segundo. Una emergencia médica en el extranjero es siempre la peor pesadilla de un guía. Reaccioné y llamé inmediatamente al 112. Expliqué la situación en español y la operadora, con una calma asombrosa, me dijo: no se preocupe, enviamos una UBI móvil del SAMUR con personal especializado. Mantenga la calma. Aquella profesionalidad me sorprendió. En menos de 5 minutos, la ambulancia estaba en la puerta del hotel. Lo que vimos a continuación las dejó absolutamente anonadadas. La rapidez y la competencia de los sanitarios españoles eran de otro planeta. Evaluaron a Irina, le aplicaron los primeros auxilios y la estabilizaron con una eficacia que, según me dijeron, jamás habían visto en Rusia. El trato, especialmente el cuidado y el respeto con el que trataron a una paciente mayor, tranquilizó a todo el grupo. La ambulancia era una clínica sobre ruedas, equipada con la última tecnología, monitorizando sus constantes vitales durante todo el trayecto. Un sanitario, mientras trabajaba, nos iba explicando en un inglés sencillo lo que hacían, manteniéndonos informadas y tranquilas. Al llegar a urgencias del Hospital Universitario La Paz, nos esperaba otro shock. El sistema era un engranaje perfecto. Voluntarios y personal de enfermería nos recibieron inmediatamente, guiándonos a través del proceso. La eficiencia era increíble. Todas admiraban en silencio la organización. Y la rapidez del diagnóstico fue la guinda del pastel. Electrocardiograma, análisis de sangre, ecocardiograma, todas las pruebas se realizaron en un tiempo récord. En Moscú, solo para una ecografía del corazón, tienes que esperar semanas, a veces meses, en la sanidad pública, me dijo Marina. Aquí, al ser una urgencia, todo fue inmediato. Afortunadamente el diagnóstico fue leve, una arritmia temporal causada por el cansancio y la emoción del viaje. El médico, por precaución debido a su edad, recomendó que pasara la noche en observación. Pero Irina, que no quería perderse ni un minuto más de su sueño español, pidió el alta con medicación. La respuesta de la farmacia del hospital fue otro motivo de asombro. La farmacéutica revisó meticulosamente la posible interacción de los nuevos medicamentos con los que Irina ya tomaba en Rusia, e imprimió unas instrucciones de dosificación claras y en mayúsculas para que pudiera leerlas bien. Incluso pensando en su regreso a Rusia, le preparó una dosis extra de medicación de reserva. Una atención al detalle exquisita. Pero el shock final, el que de verdad no podían creer, fue el coste. El famoso y robusto sistema de sanidad pública español en acción. El coste total de la atención de urgencia, las pruebas de alta tecnología, la medicación y la consulta con el especialista fue cero. Al ser una emergencia vital, estaba completamente cubierto. No hubo facturas infladas por ser extranjeras ni tratos de favor, solo una atención médica universal, gratuita y de una calidad excepcional. Estaban flipando. No les cabía en la cabeza. Todo el personal del hospital, desde las enfermeras y los celadores hasta los administrativos, fue de una amabilidad extraordinaria. Cuando el idioma era una barrera, usaban aplicaciones de traducción en sus móviles o se esforzaban con gestos para hacerse entender. Al salir del hospital, Elena me dijo con una profunda admiración: si en Rusia tuviéramos un sistema sanitario la mitad de eficiente y humano que este, seríamos un país mucho mejor. Aquella experiencia cimentó en ellas un sentimiento de gratitud y confianza hacia España que ya nunca las abandonaría. A partir del cuarto día, con Irina ya recuperada y reincorporada al grupo, el resto del viaje fue aún más intenso. Hicimos una excursión a Mallorca, el origen del sueño de Elena. Y allí finalmente lo vieron. Un mar de flores blancas y rosadas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El aroma dulce llenaba el aire. Era incluso más hermoso que en las fotografías de aquel viejo libro. Marina dijo: ¿es esto real? Es tan bello que parece un sueño. Alquilaron trajes tradicionales mallorquines y con sus 70 y tantos años, se hicieron fotos bajo los almendros, riendo como niñas. La quinta noche en el hotel, durante nuestra última charla, se produjo la declaración que lo desencadenó todo. Elena dijo con una calma y una firmeza absolutas: yo no quiero volver. Las demás, una a una, empezaron a secundarla. Yo tampoco. Ni yo. Si volvemos a Rusia, nadie entenderá esta belleza.
Si les hablamos de la amabilidad de la gente, no nos creerán. Si pudiera, me quedaría a vivir aquí cada primavera. Al principio pensé que era una broma, fruto de la emoción del momento. Pero sus rostros eran de una seriedad total. Y entonces, a la mañana siguiente en el aeropuerto, ocurrió el famoso incidente. En la sala de embarque de la T4 de Barajas, las 14 mujeres se sentaron en el suelo en un acto de protesta pacífica. Se negaban a embarcar. No queremos volver, decían. Queremos ver las flores un día más. Queremos hablar con los españoles un poco más. Nos da igual que nuestras familias en Rusia se enfaden. El personal del aeropuerto, aunque perplejo, manejó la situación con una calidez asombrosa. Entendieron lo que pasaba, les llevaron cafés calientes y agua. Comprendemos perfectamente cómo se sienten, de verdad, les dijo una azafata con una sonrisa. Pero sus familias estarán preocupadas. España siempre estará aquí. Prométannos que volverán el año que viene, y les estaremos esperando. Finalmente, tras la promesa solemne de que regresarían, accedieron a embarcar. En el avión de vuelta, el ambiente era de euforia. Ha sido la mejor semana de mi vida, la belleza de España no se puede describir con palabras, la calidez de los españoles es un tesoro que guardaré en mi alma para siempre. Cuando aterrizaron en Moscú, sus familias, que las esperaban con rostros severos, se quedaron en shock. Sus madres, sus esposas, habían cambiado. Sus caras brillaban con una luz nueva, una alegría y una paz que contrastaban brutalmente con la angustia con la que se habían marchado. Viendo cómo relataban con pasión sus experiencias, sus familias empezaron, por primera vez, a entender. Y a su regreso, su acción provocó un terremoto. Elena fundó en su salón de Moscú el Círculo Cultural de Amigos de España. Organizó exposiciones con las fotos de los almendros, demostraciones de cocina española y catas de vino. Cada evento era un éxito rotundo. Marina, la académica, creó en la universidad un seminario especial titulado Una aproximación a la estética y el alma de España. Las plazas se agotaron en horas y tuvo que abrir nuevos grupos. Acudían estudiantes de todas las facultades y ciudadanos de a pie. Irina, basándose en su experiencia en La Paz, redactó un informe con propuestas de mejora para el sistema sanitario ruso, centrándose en la eficiencia de las urgencias y el trato humano al paciente. Los medios de comunicación rusos, que antes las habían criticado, ahora se sentían fascinados por sus historias. Empezaron a producir documentales sobre España, haciendo hincapié en la importancia del intercambio cultural más allá de la política. Las agencias de viajes se vieron desbordadas. Las peticiones de viajes a España se dispararon, especialmente para rutas culturales por Andalucía y las Baleares en primavera. El interés de los jóvenes por España y por aprender español creció de forma exponencial. 6 meses después, tal y como prometieron, volvieron. Pero esta vez no vinieron solas. Sus familias las acompañaron. Los maridos, que se habían opuesto tan firmemente, sentían ahora curiosidad por ver el país que había transformado a sus esposas. Los hijos y las hijas querían conocer de primera mano la magia que tanto había conmovido a sus madres. En este segundo viaje profundizaron aún más en la cultura. Aprendieron a cocinar paella en una finca valenciana, tomaron clases de caligrafía y se sumergieron en la historia. Y sus familias, al fin, compartieron su asombro y su emoción. Hoy, esas 14 mujeres han fundado una asociación de intercambio cultural llamada Las Flores del Almendro. Cada primavera viajan a España, y cada otoño organizan en Rusia eventos para difundir la cultura española. Un movimiento de diplomacia ciudadana, de base, que ha llamado la atención de todos. Elena tiene ahora 75 años, pero cada día estudia español con un profesor particular. Dice que su meta es, en su próximo viaje, poder decir gracias en un español perfecto. Se cuida mucho la salud. Haré lo que sea para poder seguir viendo florecer los almendros, dice riendo. A través de esta experiencia, yo misma volví a comprender el inmenso poder de la cultura. Aprendí una vez más que por encima de cualquier conflicto político, de cualquier barrera idiomática, el corazón humano se emociona universalmente ante la belleza. Fui testigo de cómo unas simples flores y la calidez de un pueblo tienen el poder de unir almas y derribar muros. Y por eso seguiré trabajando para ser un puente entre nuestras dos culturas.
Para que el coraje que demostraron Elena y sus 13 valientes amigas, y su amor puro por la belleza, llegue a muchísima más gente. Y hasta aquí la historia de hoy. La increíble historia de 14 mujeres ricas de Rusia que, desafiando a sus familias, viajaron a nuestra hermosa tierra y, en apenas 5 minutos, rompieron a llorar en una semana de emociones que las llevó incluso a negarse a volver a su país. ¿Qué os ha parecido? Dejad vuestros comentarios y un mensaje de apoyo para las protagonistas de esta historia. Somos Historias de Impacto. Si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribíos al canal.